Vamos a proceder a hacer la comprobación de presión de gasolina en un modelo que es de inyección indirecta con regulador de presión en rampa de inyección. Para ello, lo primordial es, en principio, tener unos conceptos de seguridad mínimos, los cuales serían pues utilizar en un principio unos EPIs de seguridad, que serían pues utilizar unas gafas, unos guantes, a los cuales voy a ir ahora por ellos, antes de intervenir en el circuito de gasolina. Debemos de tener en cuenta que la gasolina es inflamable, por lo que debemos de siempre tener un trapo que evita que el derrame vaya hacia cualquier punto caliente, ¿no? Ya que nos puede provocar un incendio en el coche. También debemos de tener en cuenta que el circuito puede estar bajo presión, por lo que es importante pues usar las gafas que aquí tenemos, ¿vale? Precisamente para evitar salpicaduras que nos pueden venir a los ojos, con el consiguiente daño personal que eso implica. También es muy importante evitar fumar, ya que es otro punto en el que podemos tener un foco de incendio cuando estamos haciendo este tipo de operaciones en el vehículo. Luego otra cosa que también es importante es siempre que intervinamos en el circuito de gasolina, evitar que le entre porquería, ¿no? Para eso debemos servirnos pues, de algún papel taponando siempre pues, las entradas, los tubos que vayan quedando abiertos, ¿vale? Y bueno, ahora lo que vamos a proceder es a soltar este tubo de aquí abajo, que es por donde entra la presión de gasolina, e interponer en el medio un manómetro. Realmente lo que hacemos es interponer un manómetro que vendría siendo este de aquí, que aún no lo tengo conectado, pues lo interponemos entre lo que es el filtro y la rampa de inyección. Entonces, bueno, voy a parar el vídeo un momentito y vamos a interponer nuestro manómetro entre lo que es el filtro y la rampa de inyección. Bueno, pues como podéis observar, ya hemos conectado nuestro manómetro entre lo que es el filtro y la rampa de inyección. Por lo tanto, ya podríamos medir la presión. Es importante volver a insistir en que debemos de revisar siempre que estas abrazaderas estén siempre bien reapretadas y no tengan ningún tipo de fuga, ¿vale? Dado que cualquier fuga, como comentábamos hace un momentito, es un posible conato de incendio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer ese tipo de pruebas? Bueno, pues en un principio la presión que nos indica el fabricante que debemos de tener. En este caso nos indica el fabricante que debemos de tener 3 bares como presión máxima del sistema, ¿vale? Entonces, para poder comprobar la presión máxima del sistema, lo que debemos hacer es desconectar lo que es el regulador de la rampa de inyección de presión de gasolina, lo que es el tubo de vacío que va al colector de admisión, ya que el regulador de presión, que es este que os muestro aquí, está sometido y regulado, aparte de por la propia presión de gasolina, también funciona en base al vacío o presión negativa que tiene en el colector de admisión. Vale, entonces bueno, pues es normal que tengamos, a lo mejor cuando estamos en ralentí con el pedal completamente suelto, que tengamos una presión de 2 bares, 2,5 bares, y cuando damos un golpe de gas, el comportamiento normal es que se gane sobre unos 3 bares, en este modelo concretamente. De esa manera, pues si se cumplen ese tipo de especificaciones, podemos decir que nuestra presión del circuito de inyección está bien. Por lo tanto, podríamos dar por finalizado lo que es el trabajo en este equipo. ¿Qué pruebas podemos hacer a mayores? Pues vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos una baja presión en lo que es en el circuito, podemos bloquear con alicates momentáneamente, y volviendo a hacer hincapié en la seguridad, poniéndonos unas gafas porque es un poco peligroso, pues bloquear el tubo de retorno de combustible. De esa manera, ¿qué es lo que observaríamos? Bueno, pues lo que deberíamos de ver es que nuestra presión se eleva por encima de esos 3 bares que comentábamos, teniendo una presión superior que sería la de la válvula de seguridad de la bomba. Si miramos que nuestra presión no se eleva, entonces debemos de sospechar directamente de esa válvula de seguridad.
teniéndonos que ya ir al tanque del depósito y hacer las comprobaciones allí necesarias. También es muy importante que mientras hacemos la prueba de aceleración la presión no baje. Eso sería un síntoma, pues a lo mejor de bajo caudal por un filtro obstruido, una mala bomba. Y bueno, también es muy importante tener en cuenta que una baja presión puede ser también por tener una mala masa, un mal positivo en la bomba. Una mala alimentación eléctrica en el equipo de la bomba, pues nos puede dar como resultado una baja presión, al no llegarle toda la tensión necesaria para realizar las operaciones de carga. Entonces, también es muy importante tener en cuenta, pues por ejemplo, el sistema del canister. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque imaginemos que tenemos un vehículo que no tiene bien el respiro del depósito. A medida que se va gastando el combustible, el nivel va descendiendo y va provocando un nivel de vacío mayor, costándole a la bomba aspirar más, por lo que es un detalle también a tener en cuenta. A mayores también debemos de tener en cuenta que si tenemos una presión más alta de la normal en el circuito, generalmente debemos de centrarnos en dos puntos, que suelen ser el que tenemos el regulador completamente cerrado, o sea, este regulador de aquí que os enfocaba antes, o sea, ese sería uno de los posibles problemas. Pero antes también debemos de tener en cuenta el hecho de que podamos tener alguna línea de retorno hacia el tanque con algún tipo de golpe, o que esté la tubería aplastada o una cosa así similar. Por entonces es muy importante en este tipo de casos soltar lo que es la línea de retorno y poder mirar si la presión ha ascendido. Esa sería una manera de diagnosticar una posible avería en el propio circuito. Eso también es aplicable, ojo, cuando tenemos baja presión, pero a la línea de presión que viene desde la bomba hasta el filtro, ¿vale? Es también un punto a tener en cuenta. También es importante, y otra prueba que podemos hacer cuando tenemos baja presión, es desconfiar nuestro filtro de combustible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos medir primero la presión que tenemos entre el filtro y la rampa de inyección, y luego medir la presión que tenemos entre lo que es el filtro y la bomba. De esa manera, si notamos que hay una diferencia grande, 0,5 bares, una cosa así, pues ya sabemos que nuestro filtro está completamente taponado, obstruido, por lo cual deberemos de hacer su sustitución. Y también cosas que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, es que cuando soltemos este tubo, que es el de la membrana del regulador de presión, muchas veces sí me ha pasado en alguna que otra ocasión tener la membrana picada y después de tener 10 minutos el motor encendido empezaba, bueno, era muy poco lo que echaba, ¿no? Entonces, claro, se iba llenando el tubo, se iba llenando y llegaba a un punto en el que se vertía la gasolina al colector de admisión teniendo una mezcla más rica. Por lo tanto, pues podemos llegar a tener problemas de mezcla. Por lo tanto, es importante también, ya que se está revisando el sistema de inyección, el sistema de gasolina, pues tener en cuenta ese pequeño detalle. Y bueno, también una de las cosas que también podemos hacer una vez apagado el motor, pues aproximadamente 10 minutos, 15 como mucho, debemos de mirar si, por ejemplo, estábamos trabajando a 2 bares de presión con el motor en ralentí. A la hora de apagar, a los 10 minutos debemos de tener una presión un poquito más baja, o sea, pues ponle 1,9, 1,8 o incluso mantenerla. Vale, eso es una cosa que sería síntoma de que tienes el circuito estanco, tanto el regulador como la válvula unidireccional que pueda llevar la bomba, los inyectores. De esa manera, pues descartamos cualquier tipo de fuga, que es un concepto muy importante a tener en cuenta. En caso de mirar que tú tienes una fuga,
que no te mantiene la presión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos coger con un alicates, una vez apagado el motor, pues con alicates de presión estrangulamos la línea de retorno, que sería esta de aquí, en este modelo. Y 10 minutos después debería mantenernos la presión. Si no nos la mantiene, quiere decir que nos está fugando por la línea de entrada de presión que viene desde la bomba. Pues procederíamos a mantenerla aquí con un alicates apretado el tubo. De esa manera miraríamos que lo que es nuestro manómetro mantiene la presión. Si en ningún caso nos mantiene la presión, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos bloquear las dos líneas una vez apagado, ¿eh? Y en el caso de que tampoco nos mantenga la presión, nuestras sospechas se deben de dirigir hacia los inyectores, porque es muy probable que tengamos algún tipo de fuga en ellos. Vale, entonces bueno, pues ahora voy a proceder a arrancar el motor y vamos a ver cómo funciona este sistema y qué tipo de pruebas le podemos hacer, pero ya de manera práctica y visual. Bueno, como podemos observar, no sé si se me escuchará muy bien por el ruido del motor, pero como podemos observar tenemos una presión de algo más de 2 bares, ¿no? Y bueno, ahora lo que debemos de hacer son dos posibles pruebas. Una, puedo desconectar mi regulador de presión de la parte neumática y miramos cómo nos llega a los 2,9 bares. Lo que entraría dentro de las especificaciones del fabricante. Vale. Otra de las cosas que es recomendable hacer también es darle un golpe de gas. De manera que miraremos que la aguja nos sube hasta esos 2,9 bares, dado que al abrir nosotros el acelerador, el vacío en el colector de admisión baja, de manera que el regulador de presión solamente queda regulando la propia presión. Vamos a comprobar ese efecto. Se aprecia muy bien, vamos a darle a él. Como podéis observar, la presión sube. También hay un detalle importante, que cuando yo suelto el acelerador, como tengo más vacío en el colector de admisión, miramos que la presión nos baja. Fijaros en el detalle. Siempre baja un poquito más, ¿vale? Hasta que el vacío se vuelve a regular, ¿vale? Otra de las pruebas que os comentaba, esperad un momentito, es estrangular el retorno para mirar a qué presión máxima trabaja la bomba. De esa manera podemos comprobar que no tenemos falta de caudal, lo cual es una cosa bastante importante. Y si me dejáis un momentito, voy un momentito por un alicates y comprobamos ese factor. Bueno, pues ya tengo aquí mi alicates y voy a proceder a hacer lo mismo. Por supuesto, poneros unas gafas de seguridad, porque al aumentar la presión puede rompernos ahí un tubo o algo. Y vamos a mirar qué es lo que pasa. A ver si lo he hecho aquí. Como miráis, me pongo a más de 4 bares y medio y el motor ya casi se ahogaba. Lo que quiere decir que la bomba está entregando bien lo que es el caudal, por lo que podemos decir que ese sistema de alimentación está en perfectas condiciones. Y deberemos de tener en cuenta pues todas las explicaciones anteriores dadas en caso de no tener la presión indicada. Pero ahora mismo nuestro sistema se está comportando en condiciones. También es importante, a lo mejor una prueba mayor es cuando estemos desconfiando del sistema, pues por ejemplo que tenemos un consumo porque un inyector nos gotea también, o queda parcialmente abierto, podemos coger, desconectar nuestro regulador como hicimos anteriormente, miramos que nuestra presión se coloca en 2,9 bares y le damos un golpe de gas y miramos que la presión se nos mantiene. Eso es un buen síntoma del sistema de inyección, de lo que es la parte hidráulica, que sería la manera correcta de llamarlo. ¿Vale? Bueno, pues aquí queda finalizado lo que es la parte práctica de este vídeo y espero que sea de utilidad a alguien. Un saludo. Bueno, antes de terminar, también, como os comentaba antes, es importante mirar el tema de que mantuviese la presión durante 10 minutos. He mantenido el motor apagado durante 10-15 minutos y como podemos observar,
la presión se nos mantiene perfectamente. Por lo que también podemos descartar cualquier posible fuga del sistema. ¿Vale? Hasta luego.